Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Continuamos en esta mañana nuestro estudio de Apocalipsis, especialmente en este capítulo que nos ha resultado supremamente interesante, que nos muestra la victoria judicial plena de Jesucristo contra los enemigos que ha tenido él y la iglesia, que es Satanás, y todos los contendores que se han levantado y cómo han sido derrotados y la iglesia ha salido vencedora. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Jesucristo, Cordero vencedor, es nuestro hilo conductor, es nuestro polo a tierra, es nuestra guía hermenéutica para poder interpretar Apocalipsis y para poder sacarle el provecho sin perder el horizonte. Y el horizonte es que la salvación es de Dios, que solo hay un Rey absoluto y supremo, y que todos los demás actores en la historia de la redención son estelares o son supeditados al gobierno absoluto de Jesucristo. Por lo cual, o por tanto, dicen otras versiones, por tanto, alegraos cielos. Este adverbio de conexión nos relaciona con los textos anteriores, especialmente con el texto 10 y 11, que dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por tanto, o por lo cual, es decir, como una conclusión natural o como una conclusión lógica de esta declaración que se hace en el cielo, de esta voz portentosa que anuncia la salvación y la victoria definitiva de los creyentes, la derrota definitiva de Satanás, la expulsión judicial del cielo. Por tanto, alegraos y gozaos, aquellos que moráis en el cielo y todos los moradores de la tierra. En esta mañana vamos a entender lo que significa esta expresión que se da y esta orden, porque es una orden también, es una orden categórica, es una orden imperativa. Por lo tanto, alegraos. Es interesante lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, porque vamos a encontrar un contraste en el texto. Los versículos anteriores nos dice: la salvación ha llegado, los justos han sido totalmente librados de todos los enemigos que les han acechado durante la historia, el Cordero ha sido totalmente vencedor, y Satanás y todas sus huestes han sido derrotadas judicialmente. Es decir, se ha emitido una sentencia, y en esa sentencia se ha declarado que los salvos y la salvación es plena y absoluta, y que Satanás ha sido derrotado. Por lo tanto, alegraos. Pero el mismo texto en la segunda parte nos dice: ay. Y recuerden que estos ay en la Biblia, que son unas interjecciones, implican lamento o dolor, o implican una gran consternación o anuncio o advertencia de juicio sobre algunos o sobre una gran parte de la población. Entonces vamos a encontrar que el texto nos va a plantear un contraste. La primera parte es alegría y la segunda parte es lamento. La pregunta que tenemos que plantearnos en esta mañana es: ¿la alegría y el lamento tienen que ver para las mismas personas? Es decir, ¿algunos creyentes se lamentan y otros creyentes se alegran? ¿O por el contrario, la alegría pertenece a los creyentes y el lamento a los impíos? Nosotros necesitamos aclarar eso, porque la mayoría de personas han creído que la alegría es para los que están ya muertos, que ya han sido salvos, y que el lamento es para los que están en la tierra, creyentes que todavía no han muerto.
Otros han dicho que la alegría es para los que ya fueron raptados, que para muchos el rapto se dio en el capítulo 4 o en el capítulo 9, y que el lamento es para los que, según entienden, estarían pasando la gran tribulación de 3 años y medio o de 7 años. Ustedes saben que nosotros tenemos un entendimiento distinto, que no creemos en el rapto, que no creemos en la gran tribulación como un periodo de 7 años, que no creemos en esos entendimientos que hacen los premilenialistas y los tribulacionistas. Nosotros entendemos que hay una historia de redención y que esa historia de redención es completa y total y que todos los creyentes de todos los tiempos disfrutan todas las implicaciones o los alcances de la historia de la redención. Es decir, que no es que algunos han sido redimidos sin tribulación y otros serán redimidos con tribulación. O como dicen algunos, unos son redimidos con el Espíritu Santo y otros son redimidos sin el Espíritu Santo. Eso es imposible. Nosotros nos negamos a entender eso porque no tenemos suficientes argumentos bíblicos y porque en honor al carácter de Dios entendemos que la historia de la redención es igual para todos los elegidos y que las implicaciones también de la justicia de Dios o de la ira de Dios también alcanzan a todos los impíos. Primera de Reyes 14:11 dice: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho, hablando de los cielos y hablando de la tierra. Luego en Job capítulo 12 versículo 7 dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te mostrarán. Y en Salmos 104:12 dice: a sus orillas habitan las aves de los cielos y cantan entre las ramas. En 2 Corintios 12:2 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces en esta mañana nosotros nos vamos a encontrar con dos realidades o dos pueblos que van a ser manifiestos claramente en este pasaje. Y el primer pueblo, que está descrito desde Génesis 3:15, en este texto se le llama o se le ordena alegrarse. Y el segundo pueblo, que está descrito en Génesis 3:15, se le ordena lamentarse o temer. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. La simiente de la mujer que recibe la promesa de la redención. ¿Y qué recibe la simiente de la serpiente? La condenación, o el temor, o el lamento. Entonces nosotros vamos a encontrarnos en este texto que se va a describir de manera notoria la realidad o la conclusión o el fin o la actitud que deben tener tanto los creyentes como los incrédulos. Entonces, en primer lugar, para los creyentes alegría, para los incrédulos lamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el texto comienza a decir: por lo cual alegraos, ¿de quién está hablando? De los creyentes, de la iglesia de todos los tiempos, no solo los que han muerto, los que no han muerto también, los que no han nacido, los que nacerán. Todos ellos tienen una orden imperante de parte de Dios desde la voz que se emite en el cielo, y esa orden imperativa es: alégrense. Pero también la orden imperante de anuncio, de advertencia sobre los incrédulos es: lamentense. Por eso el título de nuestra prédica es: creed o lamentad. Si uno cree o si los creyentes creen, tienen esperanza y alegría. Los que no creen, dice la Escritura, ya han sido condenados y por lo tanto lo único que les espera durante toda su vida temporal y durante la eternidad es lamentarse por siempre. Entonces vamos a trabajar hoy un contraste que se va a dar en el texto, un contraste que nos advierte los dos destinos y nos advierte los dos actores centrales en la historia de la redención, por supuesto un actor absoluto y eterno que es Dios. Lo primero que vamos a encontrar, mirando los versículos 10 y 11 y también el anuncio de la alegría y el lamento, tiene que ver con Satanás y con Dios. ¿Dios o Satanás?
Recuerden que el versículo 10 dice, alégrense porque la salvación ha venido, porque ha sido lanzado el acusador. ¿Quién ha traído la salvación? Dios. ¿A quién derrotó? Al acusador. Ha sido lanzado fuera el acusador. Luego el versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. ¿Quién ha sido derrotado? Satanás. ¿Por medio de quién? De la sangre del cordero. Y luego el versículo 12 dice, por lo cual alegraos los que moráis, porque ha sido lanzado o ha descendido a vosotros con gran ira el acusador o el que estaba levantándose contra el plan del Señor. Entonces lo que vamos a ver aquí notoriamente en el capítulo 12, lo hemos visto desde el primer versículo hasta aquí, es que hay dos pueblos y hay un pueblo que está encaminado a la vida o a la salvación o a la esperanza eterna, que es el pueblo de Dios. Ese pueblo es liderado por Cristo, por el Cordero Vencedor, y hay un pueblo que ha sido dejado o entregado, como dice Romanos capítulo 1, a su propio desvarío, y ese pueblo está gobernado por Satanás. Las dos señales que hemos visto desde el comienzo, la señal de la iglesia y la señal del dragón, la mujer y el dragón, Dios o Satanás. Hay un rey absoluto en esta contienda y ese rey es Jesucristo. Satanás se ha levantado antagónico contra los planes de Dios, pretendiendo ganar, pero no ha podido ganar, nunca ha podido ganar. Recuerden que ya hemos visto dos hechos y se aguarda el tercer hecho. El primero, Satanás se subleva contra Dios y es expulsado con unos cargos que se emiten contra él. Luego hay una sentencia oficial contra él y es expulsado judicialmente del cielo, y eso es lo que nos va a describir este versículo. Por lo cual, alegraos. Por lo cual, alegraos. ¿Cuál es el motivo de la alegría de la iglesia en este versículo? Que Cristo es rey y que Satanás ha sido derrotado, ha sido expulsado. Alégrense, por favor. Alégrense, pero recuerden que el texto en la parte final hace una alusión al tiempo. Dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Esa mención es directa contra Satanás. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero esa mención del tiempo también es una noción a favor de los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes sabemos que en este trasegar de la vida nos queda poco tiempo. Es decir, los que pasan o pasamos tribulaciones mientras estamos aquí en la tierra, los que pasamos por adversidades, los que pasamos por diversas persecuciones, debemos estar alegres. ¿Por qué? Porque nos queda poco tiempo de pasar este sufrimiento y luego llegar al disfrute eterno o a la plenitud eterna que el Señor ha dispuesto. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque Dios ha vencido a Satanás. Esto es supremamente importante y es la base inicial para poder entender el motivo de la alegría. Recuerden, hermanos, que cuando la Biblia nos llama a la alegría, al gozo, al disfrute, a la plenitud, nunca nos lo hace por motivos efímeros. Nunca nos dice alégrese porque hoy hace buen día, o alégrese porque hoy es el día del pago, o alégrense porque va a tener un viaje, que esos son los motivos efímeros del placer o de la alegría que el mundo nos plantea. Nosotros generalmente nos alegramos porque celebramos un cumpleaños, o porque hay vacaciones, o porque nos vamos de viaje. Esos son los motivos efímeros de la alegría que todos tenemos. Pero ese no es el motivo de la alegría que se está manifestando aquí. Recuerden que la voz se emite desde el cielo, y desde el cielo se da una orden imperativa, y la orden es, por lo tanto, alégrense, o por lo tanto estén felices, o estén agradecidos, o estén llenos de gozo, o mantengan la esperanza, alégrense. ¿Cuál es el motivo entonces de la alegría si no es una alegría efímera, o un placer efímero como el mundo nos da? ¿Cuál es la base de la alegría? Dios es rey. Satanás ha sido totalmente derrotado, ha sido totalmente vencido, ha sido totalmente sacado, expulsado del territorio de influencia de la iglesia, de tal manera que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ningún temor a perder, no hay ningún temor a ser derrotados, no hay ningún temor a ser condenados, por lo tanto o por lo cual, alégrense.
Y el texto en la primera parte nos plantea un motivo profundo de alegría y de satisfacción que va más allá de las cosas temporales. Por eso los creyentes vivimos alegres, no por las cosas temporales. Todos tenemos cosas temporales que nos dan motivos de alegría o de gratitud. Bienes, viajes, algunos logros de nuestros hijos, de nuestra familia, pero esos no son motivos suficientes para estar alegres como el motivo que nos plantea aquí la Escritura. Por lo tanto, alegrados. Cuando uno mira el capítulo 12 en su contexto, toda la parte inicial era muy temeraria, porque había una mujer encinta. Esa mujer estaba sufriendo los dolores de parto, pero en medio de ese sufrimiento había una amenaza latente contra ella. ¿Recuerdan? Un dragón que estaba listo con las garras, presto para devorar, estaba listo para atentar contra esta mujer y su descendencia, y ella estaba prácticamente indefensa. Pero la Biblia nos dice que cuando ella dio a luz, el hijo fue arrebatado y ella huyó al desierto. Pero ahora, dice la Biblia, la iglesia o la descendencia de la mujer o la mujer misma debe estar alegre. Es decir, en medio de todo el sufrimiento y la amenaza que ella ha tenido como mujer, como representante del pueblo de Dios, ahora se le ordena tener alegría. Hermanos queridos, esta orden de Dios para su pueblo no tiene que ver por cosas materiales. No tiene que ver con una presunción de estar alegre, sino con el entendimiento correcto de la obra de Jesucristo. Dios es vencedor, Satanás ha sido arrojado, ha sido sacado del contexto de la iglesia, se ha emitido un veredicto, un juicio eterno contra Satanás, ha habido una sentencia oficial condenatoria contra Satanás, de tal manera que Satanás ha sido derrotado y la iglesia se alegra. Alegraos, ¿por qué? Porque Dios es rey, porque Satanás ha sido vencido, porque no hay ninguna injerencia de Satanás y del mal contra la iglesia, y porque Satanás, al ser vencido, al ser derrotado, al ser lanzado a la tierra, no es lanzado como gobernador, sino es lanzado como un enemigo derrotado y como un enemigo vencido que Cristo ha levantado toda una sentencia contra él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y primera de Juan capítulo 5 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, lo primero que nos plantea el texto es que la razón de la alegría que la iglesia tiene es porque Dios es rey. Satanás ha sido vencido. ¿Ustedes creen eso? Creemos plenamente que Satanás ha sido derrotado y que solo hay un rey vencedor absoluto que se llama Jesucristo. Lo segundo que nos plantea el texto es un contraste o una noción directa entre el cielo y la tierra. El texto dice en la primera oportunidad, dice: alegraos cielos y los que moráis en ella o en él. Y luego nos dice: ay de los moradores de la tierra y del mar. Si ustedes recuerdan, eso nos plantea prácticamente Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego separó las aguas de la tierra, y a las aguas llamó mares, y a los secos llamó tierra. Este versículo nos plantea nuevamente los tres elementos de la creación que son descritos en los primeros capítulos de Génesis: los cielos, la tierra firme y el agua o los mares. Lo que nos dice aquí en primer lugar es: alegraos cielos y lamentad tierra. ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué nos plantea un contraste entre el cielo y la tierra? Se alegran los que están en el cielo, deben temer o deben lamentarse los que están en la tierra. Vuelvo y les digo, está haciendo énfasis que los que tienen alegría son los que ya murieron y están con el Señor, y los que tenemos que lamentarnos somos nosotros que estamos en la tierra. Si fuese así, nuestra vida sería de lamento y sería de profunda aflicción.
Pero no está diciendo eso. Está haciendo alusión a los dos destinos que la Biblia plantea desde Génesis 3. Y a lo largo de toda la historia de la redención se enfatizan, se categorizan los dos destinos que Dios ha establecido desde el comienzo. Hijos para vida e hijos para condenación. Unos para vida eterna y gloria eterna y otros para muerte eterna y para juicio eterno. ¿Dónde van o a dónde van aquellos que disfrutan la vida eterna? ¿Cuál es el destino de ellos? ¿Qué lo dice el texto? El cielo. Como el destino eterno de todos los salvos o de todos los elegidos o de todos los creyentes es el cielo, por tanto, alégrense. Y el destino de los impíos es el infierno o es la condenación o son las posiciones más bajas. Entonces tanto los que ya han muerto sin Cristo como los que aún están sin Cristo aquí en la tierra deben lamentarse. Lo que el texto nos plantea es hay dos destinos. Hay un destino celestial y hay un destino terrenal. Los que viven de acuerdo al destino celestial deben estar alegres. Los que viven de acuerdo al destino terrenal deben lamentarse, es decir, deben temer. Esto es importante para que nosotros podamos entender. Son muchos los que dicen que este ay del versículo 12 del capítulo 12 de Apocalipsis es el ay para los creyentes que sufren, para los mártires, para los perseguidos y para los que según ellos tienen que afrontar la gran persecución o la gran tribulación. Pero nosotros creemos que no es así. Creemos que tanto los creyentes que nos han antecedido, como nosotros, como los que vendrán, podemos disfrutar de la alegría porque somos ciudadanos del cielo. La Biblia dice, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, aunque estemos aquí hoy, nosotros no somos de los que se lamentan. Aunque estemos vivos hoy aquí como creyentes, ustedes y yo, ¿a dónde pertenecemos? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Dónde está nuestro destino final? ¿Cuál es nuestra meta final, nuestro destino final? El cielo. Entonces, por tanto, alégrense. No vivan afligidos, no vivan llenos de temor, no vivan llenos de angustia, no vivan llenos de desesperanza, porque aunque ustedes pasen tribulaciones aquí, aunque pasen persecuciones, aunque pasen carencias, aunque tengan tentaciones, aunque hayan martirios, aunque haya persecución como había en la época de Juan y en todas las épocas de la historia, ustedes y yo no somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino celestial. Esto es maravilloso, hermanos. Esto realmente es todo un discurso de vida que nos plantea el Evangelio, toda una verdad contundente que llena de gozo y de gratitud nuestro ser. Nuevamente, el motivo de la alegría nuestra no es tener casas o tener carros o tener propiedades o tener dinero o disfrutar de salud. Ese no es el motivo de la gratitud del creyente. Si ese es el motivo de la gratitud suya, usted es un impío y no ha entendido el Evangelio. Si usted se siente feliz porque tiene dinero o se entristece porque no tiene salud, usted no ha entendido el Evangelio. Porque lo que la Biblia nos dice es, los motivos de gratitud del creyente no tienen nada que ver con las cosas temporales. Y los motivos de aflicción tampoco tienen que ver con las cosas temporales. Tienen que ver con el pecado que mora en nosotros, con nuestra condición que nos roba el gozo y la paz, pero no con un día soleado o un día lluvioso. O no con el dinero que tenemos en el bolsillo, o con un diagnóstico médico. No tiene nada que ver. El motivo de la alegría nuestra, en primer lugar, es que Satanás fue derrotado y Cristo es Rey. Y en segundo lugar, el motivo de la gratitud de los creyentes y del gozo de los creyentes es que nuestro destino está asegurado en la patria celestial. Por tanto, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes son los que se deben alegrar? ¿Los ángeles? ¿Quiénes son los que moran en los cielos? Alguien diría los ángeles, los querubines, los arcángeles, los serafines. Pero no es eso lo que está planteando ahí, porque el versículo 10 y el versículo 11 nos dice que ha venido la salvación. ¿Para quiénes?
para los creyentes, para los elegidos, para aquellos que estaban destituidos, pero que fueron llamados a la vida y a la esperanza. Por tanto, alégrense, porque aunque estén acá o aunque estén sepultados, ustedes pertenecen al cielo. Por lo tanto, alégrense los moradores del cielo. Efesios en varias oportunidades dice que aunque estamos aquí, estamos sentados en lugares celestiales y que nuestra ciudadanía está segura en el reino celestial. Esta es una verdad muy importante para nosotros mantener la esperanza. Hermanos queridos, la esperanza suya y la esperanza mía no puede ser depositada en el dinero o en la salud o en los gobiernos humanos. Podrán cambiarse en muchos gobiernos. Algunos serán más favorables, otros menos favorables para la nación, pero de eso no depende nuestra esperanza. De nosotros no depende, la esperanza nuestra no depende de quién es el gobernante, o de cuáles son nuestras propiedades, o nuestros bienes, o nuestros beneficios. La esperanza suya y la esperanza mía está puesta en el cielo. Puesto los ojos en Jesús. Puesta la mirada en el cielo. La Biblia dice que los creyentes caminamos como mirando al invisible, levantando nuestra mirada al cielo y confiando en el Señor. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Luego en Apocalipsis 13, 7 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Adoraron a la gran ramera, los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Y luego en Mateo 8, 29 dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Cuando el versículo hace una distinción de escenarios o de lugares entre los moradores de la tierra, los moradores del cielo primero, y luego los moradores de la tierra, nos está definiendo 2 destinos, 2 pueblos: los que tienen la vida en Cristo y los que serán condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Los que tienen como destino el reino celestial o la gloria eterna, y aquellos que serán condenados porque viven de acuerdo a los deseos de este mundo. Aquí no está diciendo que hay iglesia triunfante e iglesia militante, y que la triunfante se alegra y la militante se lamenta. No es esa la relación. La relación que hace el texto acá es para mostrarnos que desde el comienzo de la historia de la humanidad se han evidenciado 2 pueblos: los que creen en el Cordero de Dios, los que han confiado y han puesto su esperanza en la sangre del Cordero y han lavado sus ropas en su sangre, y aquellos que viven sin Dios, negando el Evangelio y viviendo de acuerdo a sus propios criterios. Para los unos alegría, para los otros lamento. Para unos el cielo, para otros la tierra o el infierno. Unos viven de acuerdo a los principios del reino de Dios, otros viven de acuerdo a los criterios de este mundo. La pregunta es: ¿de acuerdo a qué criterios caminas tú? ¿De acuerdo a qué principios caminas tú? La Biblia dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Y recordemos que el proverbista Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice: yo me dediqué a experimentar todos los placeres de este mundo, y todas las alegrías y los gozos, y tuve triunfos, y tuve logros, y tuve dinero, y tuve fama. Dice: pero al final del día todo eso es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque lo único que le queda al hombre es temer a Dios y apartarse del mal, y vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Cuando el texto nos dice: por lo tanto, alegraos, ese mismo adverbio, que es un adverbio de conexión con los versículos anteriores, implica o se puede usar con la segunda parte del texto. Para los creyentes, por tanto,
alegraos, y para los impíos, por tanto, lamentad. Unos alégrense porque Cristo ha vencido a Satanás, que ha sido el enemigo de la iglesia, y porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida y ya estamos asegurados en el reino celestial. Pero para los incrédulos, lamentense, porque ustedes siguen al que se rebeló contra Dios y aquel que fue derrotado. Lamentense, porque a ustedes también les queda poco tiempo. Esta mención del destino eterno es importante. Muchas personas, inclusive algunos movimientos evangélicos, se atreven a pensar que el cielo y el infierno es simbólico o es metafórico, que no es un lugar. Y recuerden que hace poco tiempo de la iglesia tradicional sacó un comunicado diciendo que el cielo y el infierno eran estados mentales, que no eran lugares literales. Pero no es eso lo que la Biblia dice. Y muchos aún dicen es que el cielo y el infierno se vive aquí. Entonces, si usted vive muy feliz, ¿qué dice? Es que yo ya estoy en el cielo. Y si usted está pasando un mes o una semana, un año muy terrible, ¿usted qué dice? Es que esto es el mismísimo infierno. Muchos piensan eso. Muchos piensan que se vive el cielo o el infierno aquí en la tierra, o que simplemente es un símbolo o una idea metafórica, pero que no son lugares reales. Pero estamos leyendo la Biblia. Y aquí en la Biblia nos está diciendo que el cielo y el infierno son lugares reales. En el principio creó Dios. No dice en el principio pensó Dios en el cielo y en la tierra. Eso sería un pensamiento o una idea o algo simbólico. Dice en el principio creó. ¿Qué creó Dios? Los cielos, es decir, un lugar real, y el infierno o la tierra y todo lo demás que son lugares reales. Entonces, cuando habla de los dos destinos son reales, no son simbólicos. Y eso es importante. Y es tan importante que como son lugares reales, el creyente se alegra porque su destino real es el cielo, la plenitud, el gozo, la gloria eterna. Pero el incrédulo, aunque hoy no se lamente, le falta poco tiempo y en poco tiempo tendrá que lamentarse. Recuerden que la Biblia dice que el incrédulo no se lamenta. ¿Por qué no se lamenta? Porque él piensa que está en el paraíso. Porque él hace lo que él quiere. Porque él no tiene ni Dios ni ley. Porque no tiene ningún límite, no tiene ningún criterio eterno. No tiene ningún criterio de trascendencia. Entonces él vive tranquilo, vive a sus anchas. Pero lo que el texto nos plantea es: lamentense, ¡ay! Porque en poco tiempo tendrán que enfrentar el destino eterno. Entonces, hermanos queridos, en primer lugar, el gozo y la gratitud de los creyentes obedece a dos razones. Primero, Cristo es Rey, Satanás ha sido derrotado. Y en segundo lugar, tenemos el cielo como destino final, asegurado por el propósito soberano de nuestro Dios. Las dos razones del lamento de los incrédulos son: en primer lugar, Satanás ha sido derrotado, y eso es motivo de lamento para ellos, porque su líder, a quien siguen, en quien se deleitan, quien los gobierna, es Satanás. Y al estar al mando de Satanás y haber sido derrotado, ellos también son derrotados. Y en segundo lugar, el destino de ellos es el infierno, porque ellos viven de acuerdo a los criterios temporales y no de acuerdo a los principios eternos. La parte final del texto dice: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta mención es muy interesante, porque esta mención de Satanás con gran ira es una mención de contraste, porque la Biblia es la que describe que Dios es el que está airado. La ira la manifiesta Dios. ¿Y Satanás qué debiera manifestar? No ira, sino doblegarse o humillarse o rendirse ante el gobierno soberano de Dios. No obstante, Satanás reacciona con gran ira. Y esto llama mucho la atención,
Porque generalmente esa es la reacción del pecador o del transgresor o del disidente. La reacción del que se levanta en contra de la autoridad es ira o rebeldía en lugar de ser humildad o humillación. Nosotros nos damos cuenta que cuando una persona ha infringido la ley y es detectado por los medios de seguridad y expuesto, ¿cómo reacciona? ¿Cuáles son las primeras reacciones de los que son expuestos públicamente por haber violado la ley? No reaccionan humillándose diciendo, sí, lo siento, violé la ley, estoy dispuesto a someterme a la autoridad. ¿Cómo reaccionan? Con violencia, con agresión, con rebeldía, diciendo, no, yo soy inocente, yo he obrado bien, ustedes están tratándome mal, no es justo esta detención o esta condena o esta sindicación. Y la Biblia dice que Satanás reaccionó así. En primer lugar, se rebela contra Dios. Hay unos cargos que son enunciados categóricamente contra él. En segundo lugar, él atenta contra Cristo y contra la iglesia. Es totalmente derrotado. Hay una sentencia judicial donde él es arrojado del cielo a la tierra. ¿Y cómo reacciona? Con gran ira. La pregunta es, ¿y por qué está airado Satanás? O sea, ¿cuál es el motivo de la ira de Satanás? Porque el único que debe estar legítimamente airado es Dios. Porque la Biblia dice que Él, siendo santo y justo, y estableciendo una ley santa y justa, su creación, Satanás que fue creado y los ángeles, y nosotros los hombres que fuimos creados también para su gloria, nos hemos rebelado contra Él y hemos violado su ley. Y por eso Él está airado contra el impío y el pecador. Porque ha sido un violador flagrante de la ley y no se ha arrepentido. La Biblia dice que Dios está airado. Y la ira de Dios es legítima. Ustedes que tienen hijos, ustedes saben que muchas veces cuando se les llama la atención a los hijos, en lugar de los hijos decir gracias y corregirse, lo miran feo a uno. ¿Se han visto eso? Y uno dice, pero lo único que le hice fue una corrección o le hice un llamado de atención y en lugar de decir está bien, lo voy a hacer, o estoy obrando mal, lo acepto, o me corrijo, entonces termina mirándolo feo. Es prácticamente lo que está haciendo aquí Satanás. Es decir, ¿le terminó debiendo Dios a Satanás? Sabiendo que le queda poco tiempo, ¿por qué no reacciona de otra manera? Y más bien desciende con gran ira, o con una ira inusitada o desmedida. La pregunta es, ¿contra quién va a desfogar esa ira Satanás? Contra Dios no, porque ya no puede atentar contra el plan de redención, ha sido totalmente blindado, ya Jesucristo resucitó, ya fue al cielo, más bien Satanás contribuyó al causar la muerte, contribuyó al plan perfecto de la redención. La sentencia se ha emitido, él fue arrojado a la tierra y sabe que le queda poco tiempo. ¿Contra quién va a desfogar la ira? ¿Contra la iglesia? La mayoría dicen que contra la iglesia, que contra usted y contra mí, que por ahí al ladito está, si no atrás está al lado, pero que por ahí está molestándole la vida y causándole gran molestia para que usted desista de la fe. ¿Será eso cierto? Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y también dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Ninguno. Y también dice que Satanás va a engañar a muchos y si fuera posible, engañaría también a los escogidos. Es decir, es imposible que él acuse a los creyentes, es imposible que haya condenación para los creyentes y es imposible que él pueda causar daño a la iglesia porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, ¿contra quién desfoga la ira Satanás? No puede ser contra Dios, no puede ser contra la iglesia. La iglesia está protegida, está segura, es victoriosa. Satanás fue puesto bajo los pies
de la iglesia y fue totalmente derrotada. La iglesia es vencedora, no por sí misma, sino por la obra perfecta de Cristo. Entonces dice el texto en la parte final que ha descendido a vosotros con gran ira. ¿A vosotros es quién? Recuerden que primero habla de los que moran en el cielo y luego de los que moran en la tierra. Los que moran en el cielo son los creyentes, que representan son representados por la imagen de la mujer o por la señal de la mujer que es celestial y está siendo protegida por el Hijo, varón, que es Cristo. ¿Y quiénes son los que moran en la tierra? Dijimos que no es la iglesia, sino son los que moran de acuerdo a los criterios terrenales, es decir, los impíos. Entonces, ¿quiénes son nosotros? Los creyentes. ¿Quiénes son vosotros? Los impíos. Unos están en el templo, recuerden capítulo 11, son medidos. ¿Y quiénes son los que no son medidos? Los que están afuera, los que están en el atrio, los que están en el patio, que oyen la fe y pisotean la verdad. Entonces hay dos nociones claras de destino, el cielo y el infierno. Los que viven en el cielo viven y disfrutan la gloria de Dios y los otros viven de acuerdo a los criterios de la tierra. Ahora, ¿contra quiénes ha descendido Satanás? Contra sus seguidores, contra aquellos que fueron entregados por designio de Dios, porque no tuvieron en cuenta a Dios, no creyeron y ya están condenados y fueron entregados en su propio criterio y su propia perversión. Entonces Satanás los gobierna a ellos. Es el príncipe de la potestad del aire, es el que opera en los hijos de desobediencia. Cuando el versículo dice, porque el diablo ha descendido a vosotros, no a nosotros, sino a vosotros, a los incrédulos, a los que están en el patio, a los que no son medidos con la verdad precisa del Evangelio, ha descendido con gran ira. ¿Por qué descendió con gran ira? Porque fue derrotado. Porque él se presentó como ángel de luz, se presentó con unas diademas como si tuviera corona de vencedor, y quiso presentarse con un botín de ganador y resulta que perdió, fue derrotado. Entonces manifiesta toda su indignación, manifiesta toda su rebeldía y toda su sedición con más ira que acumula para mayor condenación o para corroborar realmente que era justa la victoria de Cristo sobre él y la derrota. Ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Sabiendo que le queda poco tiempo. Para muchos esta noción del poco tiempo es 3 años y medio o 7 años. Nosotros creemos que el poco tiempo es el tiempo desde la ascensión de Cristo, cuando Cristo se entrona y emite esta sentencia judicial, y la venida del Señor para el juicio final. Creemos que ese es el periodo del poco tiempo. No corresponde a 7 años. Ni a 3 años y medio como muchos dicen. No corresponde a un periodo corto cronometrado, corresponde a todo el periodo entre la primera venida y la segunda venida del Señor. Ese es el poco tiempo que a Satanás le queda, porque en la primera venida fue derrotado en la cruz, ¿recuerdan? Y se emitió una sentencia pública. Satanás fue exhibido públicamente, derrotado, y Cristo triunfó sobre él en la cruz. Ahí se dio la victoria contundente jurídica sobre Satanás, y a partir de eso Satanás sabe que le queda poco tiempo. De ese poco tiempo ya han pasado 2000 años, pero eso es poco, porque la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Es decir, Dios no está limitado por el tiempo o por el espacio, porque Él es Rey soberano. Y como no está limitado por el tiempo ni por el espacio, Él gobierna todo. Y desde que Él murió en la cruz, sentenció a Satanás, le causó una herida mortal en la cabeza y emitió un edicto público: derrotado, vencido y arrojado a la tierra. Y Él sabe que le queda poco tiempo. En ese poco tiempo que Él sabe que le queda, actúa con gran ferocidad, no contra la iglesia, sino contra sus seguidores, contra los impíos, contra los que están en el patio. ¿Y cómo obra Él? ¿Cómo Él aprovecha ese poco tiempo que le queda? Engañando, causando muerte,
causando destrucción y causando mentira. Recuerde que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y eso él hace en ese poco tiempo. No contra Dios, ni contra la iglesia. Y eso es importante. Por eso la iglesia se alegra, porque ya no tiene nada que hacer Satanás contra nosotros, porque ha sido totalmente derrotado, y él está aprovechando el tiempo que le queda para causar mal y dolor y muerte entre sus seguidores. Por eso la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por eso también la Biblia dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿a quiénes son los únicos que él va a poder devorar? A sus seguidores, a los incrédulos, a los impíos. Entonces miren, queridos hermanos, lo que la Biblia nos plantea. Dice, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora yo quiero que nosotros notemos esta mención, porque de forma directa, esta mención al poco tiempo se refiere a Satanás. Pero de forma indirecta, esta mención también es motivo de la alegría del creyente. Por tanto, alegraos cielos y los que moráis en ellos, sabiendo que les queda o que nos queda poco tiempo. Esa mención aplica, la mención del poco tiempo, aplica para los creyentes, para los incrédulos y para Satanás. ¿En qué sentido aplica para los creyentes? Jesús dijo, yo vengo pronto. Retengan la doctrina. Manténganse vigilantes, manténganse despiertos, porque yo vengo pronto. Varias menciones en la Escritura, en Tesalonicenses, en Pedro, en Apocalipsis y en los Evangelios, Jesús dice, he aquí que yo vengo pronto. Estén despiertos. Vivan como ciudadanos del reino de los cielos. Vivan como ciudadanos del día, sabiendo que les queda poco tiempo, porque yo vengo pronto. ¿En qué sentido es motivo de gratitud el saber que nos queda poco tiempo? Porque es que nuestra vida no es de acá. No somos ciudadanos de aquí. Es una leve tribulación momentánea, porque pronto pasa y volamos. ¿No es eso maravilloso? Si usted tiene, por ejemplo, un viaje programado y está lleno de ilusión con ese viaje, cada vez que se acerca el tiempo para ese viaje, usted está más emocionado, porque sabe que ya va a llegar ese momento oportuno de volar, de tomar ese viaje o de disfrutar de esa reunión o de esa celebración que usted tanto espera. La celebración que más esperamos los creyentes es la venida del Señor. Nosotros no esperamos el cambio de presidente. Nosotros no esperamos ninguna cuestión temporal o terrenal, eso no nos mueve el piso, no es el motivo de la ilusión nuestra. A nosotros no nos mueven las emociones ni nos llena de tanto gozo y gratitud, nada en este mundo como la venida del Señor. Para eso nos preparamos. Todos los días nos levantamos los creyentes pensando que el Señor va a venir. Y si no viene hoy por su iglesia, por lo menos puede venir por mí. Y me puede llamar. ¿Ustedes sí piensan eso? Que el Señor nos puede llamar en cualquier momento a través de la muerte. Y nos llama a su presencia. ¡Y qué bendición! La Biblia dice, no se aflijan, porque ese es el pasaporte, es el medio natural provisto por Dios para ir a la gloria celestial. Por lo tanto, alégrense. Nosotros hacemos todo lo contrario. Nos enfermamos y nos afligimos, debiendo estar alegres, porque ese es un medio a través del cual nos puede llamar el Señor a su presencia. Alégrense porque ustedes como creyentes, en ese trasegar temporal de la persecución, las angustias, la muerte, las hostilidades, nos queda poco tiempo. Hermanos, a la iglesia le queda poco tiempo, porque el Señor viene en breve. Por lo tanto, alégrense. Es poco tiempo el que nos queda de estar aquí. Posiblemente ese poco tiempo sean 70 años o 80 en los más robustos, pero eso es poco, porque pronto pasamos y estaremos con el Señor, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. Por eso el texto nos dice, por tanto o por lo cual alegraos,
porque nos queda poco tiempo a los creyentes. Pero por tanto también los moradores de la tierra, lamentense, porque les queda poco tiempo. Ellos han vivido a sus anchas. ¿Cómo viven los impíos? Dice la Biblia que logran con creces los antojos de su corazón. Que ellos dicen voy a hacer y voy a deshacer y lo logran. La Biblia dice que tienen los ojos hinchados de ambición, de gordura y que ellos pareciera que no les pasa nada. Todos los gustos, los antojos, los placeres los hacen sin límites. Pero ¿qué dice el texto? Ojo, les queda poco tiempo. Algo así como, si su vida es placer acá, pues disfrute, pero acuérdese que en poco tiempo tendrá que enfrentarse a la eternidad. Y al enfrentarse a la eternidad, ¿qué va a hacer el impío? Si él vivió sin Dios y sin ley. Ay, de los que vivieron aquí a sus anchas, sin temor de Dios, porque les queda poco tiempo. Noten que esa misma noción de tiempo es alegría para el creyente porque en poco tiempo el Señor viene. Pero esa misma noción de tiempo es contraria para el incrédulo porque en poco tiempo tendrán que enfrentarse. Ellos dicen comamos y bebamos y mañana morirán y mueren sin Dios. Lo único que tienen para presentar son obras perversas y confusas, pero no tienen esperanza. Por eso la urgencia de predicar. Por eso la urgencia de anunciar el Evangelio para que Dios en su infinita bondad llame a los elegidos y los traiga al conocimiento de la verdad. Pero ¿quién es el otro que sabe que le queda poco tiempo? Satanás. Y la ira es porque él sabe que le queda poco tiempo y él presumió ser rey. Es desde el comienzo de la historia, él quiso hacerse un lugar superior a Dios y tener un nombre. Nunca ha logrado nada. Del cielo fue arrojado a la tierra y de la tierra va a ser arrojado al infierno. Ya está notificado, eso lo sabe. Sabe que le queda poco tiempo y que lo que él haga o no, ya no tiene ninguna implicación para él presumir o pretender ganar porque fue derrotado y en poco tiempo se leerá el veredicto final contra él y la sentencia es terrible, al lago que arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. No hay atenuantes en el juicio, no se mitiga la angustia o el dolor. El tormento es eterno, no hay aniquilamiento, no hay ninguna razón para menguar, sino que eternamente habrá juicio contra los incrédulos. Por eso hay. Hermanos queridos, la Biblia dice que Satanás o el diablo o el adversario, como usa acá el término, ha descendido y sabe que le queda poco tiempo. A mí me llama mucho la atención, porque mientras la Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo, a veces nosotros vivimos como si no supiéramos que nos queda poco tiempo. Y eso es paradójico, porque mientras Satanás está muy indignado, porque sabe que le queda poco tiempo y ya perdió jurídicamente, y que solo tiene que ser leído el veredicto, nosotros vivimos como si tuviéramos toda una vida acá en la tierra. Y hacemos tesoros en la tierra en lugar de hacer tesoros en el cielo. Y nos preocupamos más por las cosas temporales que por las cosas eternas. Y nuestras mayores inversiones son materiales y no en el reino celestial. ¿No es eso contradictorio? Es decir, creemos una cosa y hacemos otra. Decimos y proclamamos una cosa, pero actuamos como si negáramos lo que estamos anunciando que creemos. Todos aquí decimos, somos hijos de Dios, pertenecemos al reino. Pero yo les pregunto, ¿ustedes saben que les queda poco tiempo? ¿Que podemos morir hoy? ¿Que debemos invertir en el reino? Dice la Biblia, porque donde esté vuestro tesoro,
allí también estará vuestro corazón. ¿Cuál es la inversión que ustedes y yo hacemos a diario? ¿En qué invierten? ¿En qué invierten sus fuerzas, sus energías, sus utilidades, los talentos que el Señor les ha dado? ¿En qué los están invirtiendo? ¿En el reino de Dios? ¿En buscar de Dios? ¿En concentrarse en las cosas de Dios? ¿En deleitarse en el Señor? ¿En procurar tener mayor conocimiento? ¿En suplicar más confianza? ¿En confesar sus pecados? ¿O están invirtiendo en cosas temporales y materiales que, como dice la Biblia, la polilla y el orín corrompen y que los ladrones hurtan y minan? Si nosotros sabemos que nos queda poco tiempo, pero vivimos como si supiéramos que vamos a vivir aquí por siempre, somos necios y no hemos entendido el Evangelio. Hermanos queridos, el motivo de gratitud de la iglesia es que ya hay un veredicto, ya hay un seguro, ya hay una garantía, tanto para los creyentes como para los incrédulos. La garantía para los creyentes es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los santos, los elegidos, los justos o justificados ya han escuchado un fallo que se va a leer más adelante, pero ese fallo se dio en la cruz. Todo ha sido pagado. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Por lo tanto, alégrense. 3 motivos de gratitud para los creyentes. Cristo es Rey, Satanás fue derrotado. Pertenecemos al reino celestial, somos ciudadanos del reino y ya se ha dado un fallo jurídico que se va a leer más adelante para los creyentes y se va a escuchar el veredicto, pero ese fallo nos garantiza o nos anticipa o nos asegura que por siempre viviremos con el Señor. Primera de Timoteo 1, 18 y 19 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Yo les voy a hacer unas preguntas para que ustedes mismos se autoevalúen. ¿Cómo ustedes saben que están viviendo como si les quedara poco tiempo? ¿Ustedes han leído la Biblia esta semana todos los días? Si usted la ha leído, usted dice: yo sé que vivo como sabiendo que me falta poco tiempo. Pero si no la he leído, vivo como si no me pasara o no me faltara poco tiempo. ¿Ustedes han orado todos los días al Señor esta semana? Si ustedes oran, ustedes saben que les falta poco tiempo. Si no oran, es como si no les faltara poco tiempo y vivieran aquí por siempre. ¿Ustedes han confesado sus pecados a Dios todos los días? ¿O más bien se presentan con un pliego de peticiones? Si ustedes todos los días confiesan sus pecados, ustedes están reconociendo que les falta poco tiempo. Pero el que no se arrepiente, el que no ora, el que no se congrega, el que no lee, el que no vive para Dios, vive como si fuera ciudadano de este mundo, empeñándose en los deleites de este mundo, procurando para los deseos de este mundo y no para la gloria de Dios. Por eso la pregunta que nos planteamos hoy es: ¿usted cree o no? Si usted cree, alégrese. Si no cree, laméntese. Pero la Biblia dice que aún mientras estamos aquí en vida, hay oportunidad. Y si usted no cree, hoy hay oportunidad para que se arrepienta. Hoy hay oportunidad para que usted le diga: Señor, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados, porque yo no quiero ser de los que viven separados de ti por la eternidad y tendrán que lamentarse. Yo quiero ser de los que se alegran, de los que escuchen la canción: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino, porque Satanás ha sido derrotado. Hermanos, si ustedes creen, ustedes son invitados a alegrarse. Hay una orden de alegrarse, no es una opción.
es una orden, por lo tanto, alégrense. Y ese verbo en la Biblia está en imperativo, es un imperativo, es una orden, es categórica. Vivan alegres. ¿Por qué? Porque ustedes son de Dios. No hay lugar a la aflicción, a estar afligidos, decaídos, a estar como si fuéramos de este mundo. Los creyentes vivimos agradecidos y satisfechos porque Él es nuestro Dios. Y sea en enfermedad, en muerte, en dolor, en las circunstancias que pasemos, todas ellas redundan para la gloria de Dios y son medios provistos por el Señor para prepararnos para el encuentro con Él. Por tanto, alegraos en el Señor. Amado Jesús, gracias por tu palabra, por recordarnos que ya Satanás fue totalmente derrotado, por recordarnos que somos ciudadanos del reino de los cielos y por recordarnos que ya tú tomaste el acta de los decretos que nos era contraria y la clavaste en la cruz y pagaste totalmente toda la carga condenatoria, la culpa condenatoria que pesaba contra nosotros. Gracias porque ese expediente contrario que tenemos ya fue saldado, ya fue pagado por la obra de Cristo en la cruz. Esperamos la lectura del veredicto cuando se diga: bienvenido a la gloria eterna, bendito de mi Padre, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sabemos que cuando se lea ese veredicto no habrá ningún mérito en nosotros, ni ningún motivo para reconocer que ha sido por nuestros medios. Sencillamente habrá alegría y gratitud porque todo es tuyo, tanto y todo de gracia, todo por la obra preciosa de Jesucristo, el Cordero vencedor. Amado Señor, te queremos agradecer por tu palabra y te queremos pedir que nos perdones, porque la mayoría de nosotros, sabiendo que nos queda poco tiempo y que nuestro destino es el cielo, vivimos aquí como si fuéramos ciudadanos constantes, nos establecemos aquí, hacemos negocios, hacemos morada en la tierra, cuando somos moradores del reino de los cielos. La mayor preocupación nuestra en este mundo mercantilizado, lleno de ambición y de codicia, es tener propiedades, tener dinero y bienestar, herencias. Y nos olvidamos que somos ciudadanos del reino de los cielos, que tenemos que vivir haciendo tesoros en la gloria y no en este mundo temporal. Perdónanos, porque la mayoría de nosotros sabemos que nos queda poco tiempo, pero vivimos como si este fuera nuestro destino permanente. Perdónanos. Por eso tu palabra nos dice que no hagamos tesoros aquí, y nosotros no te hemos obedecido, y por eso nos arrepentimos. Ayúdanos para que la alegría y el gozo hoy, en medio de las circunstancias, sea enriquecido por el Evangelio y sea mayor por el perdón que tú nos otorgas a través de la obra preciosa de Jesucristo. Para unos alegría, para otros lamento, para unos gratitud, para otros indignación, para unos esperanza, para unos miedo terrorífico, porque tendrán que enfrentarse al gran juez de todos los cielos y de toda la tierra. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos para que, entendiendo que somos ciudadanos del reino de los cielos, prediquemos el Evangelio con nuestras acciones y también con el mensaje, y seamos testigos verdaderos de la obra preciosa de Cristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que venció a Satanás por siempre, te agradecemos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.